Mágicos. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026, todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Nos podés ver en el streaming, estamos en vivo en Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. Nuestro invitado de hoy se presenta en sus redes sociales como bibliotecario peluqueril. Nos preguntaremos, ¿más escritor que peluquero? ¿Más peluquero que escritor? Gestor cultural radicado en Rosario desde 1991. 5 libros editados. El último, este año por Homo Sapiens, se llama Algo nos salvará, saqué el anterior. Algo nos salvará. Le vamos a preguntar qué es lo que nos va a salvar. Fue presentado hace muy poco tiempo, con raíces en la provincia de Río Negro y con música de la Río Negro. Hoy vamos a conversar con Pablo Vigliardi. Sabes, no voy a ser como vos quieras que yo sea. Mi vida camina por su propia rima, buscando la frase final. Ayer me equivoqué y no es la primera vez que voy a banquina. Vida cuesta vida y yo no aprendo más. Nunca es tarde para amarme, para valorarme. Tanta energía negativa. Nunca es tarde para amarme, para rescatarme. Tanta energía negativa. Perdón si no fui fiel, no puedo controlar impulsos casi animales, antimateriales, arraigado al ser del ser. Pensé que estaba bien cuando en verdad estaba mal. Uno se convence y se justifica y yo no aprendo más. Nunca es tarde para amarme, para valorarme. Tanta energía negativa. La música de hoy viene del
Alto Valle, de General Roca, de la provincia de Río Negro, nuestro amigo, gran bajista, Gustavo Giannini, presentando los temas de su último trabajo que está en todas las plataformas, que se llama 6. Con él vamos a compartir la parte musical. La conversación hoy es con otro hombre que casi nace en Río Negro. Por 20 días no nació y se mudó a la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires. La charla hoy es con Pablo Biliardi. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches, muchas gracias por invitarme, como siempre. Contame, vos sos un hombre de raíces rionegrinas, pero cuando dicen, claro, viste, nací en Saavedra, no es en el barrio de Saavedra, en Capital. Sí, mucha gente se confunde siempre con el barrio de Saavedra, me han preguntado siempre. Sí, no, nada que ver, Saavedra es un pueblito que debería pertenecer a La Pampa. Es un pueblo pampeano, toda esa zona, creo, Bahía Blanca, Saavedra, Coronel Suárez, Dorrego, está llenísimo de alemanes del Volga. Pero mi origen ancestral es rionegrino, de un fuerte arraigamiento, porque la familia de mi mamá está desde 1701 o 1702 viviendo en la zona. Caen en Patagones primero, y de ahí se empiezan a ramificar, y el inicio es en Caleta de los Loros, un lugar inhóspito que está en el medio, muy cerca de Bahía Creek, entre San Antonio Este y Viedma, en el medio de la absoluta nada. Mi abuelo tardaba 3 días para ir y volver a buscar pertrechos y toallas y todo eso. Es una historia bien así, de esa historia de campo, ¿viste? Campo. Y de lo que es la patria, digamos. ¿Y Saavedra está cerca de...? Saavedra lo más cercano Bahía Blanca. Sí, cerca de Bahía Blanca, pero lo más lindo que tiene y lo que más llama la atención de Saavedra es la zona serrana, o sea, está a 15 kilómetros de Sierra La Ventana. Y eso hace que sea un pueblo hermoso. Es muy, muy lindo Saavedra. Rodeado de las sierras Curumalal. Y me gusta sentarme así, siempre echado para atrás, por eso lo agarro el micrófono. No, se escucha bien, ¿lo puedo dejarlo que a esa distancia? ¿Ahí se escucha bien? Se escucha perfecto. Y bueno, ahí me crié con arroyos de vertientes, hice toda la primaria y apenas un pedazo de la secundaria, y mis padres se separaron y nos volvimos a San Antonio Este. En donde estuve hasta que, bueno, mi vieja decidió enviarme a una escuela militar. ¿Y que estabas en medio de la secundaria? ¿14, 15 años? Tenía 14 años, iba a pasar a segundo año, y hice segundo en San Antonio, y al año siguiente entré en la ESMA. ¿Cómo era? Era un contrapunto muy fuerte, seguramente, la vida en San Antonio Oeste a ir a la ESMA. Sí, fue en régimen, en cuanto a la libertad, me imagino, sí, del lugar, ¿no? Fue muy duro, no lo pude superar nunca hasta el día de hoy. Cada vez que lo recuerdo, o sea, cada vez que lo recuerdo bien, ¿no? Ahora porque lo estoy contando, pero fue tremendo llegar de pronto y a que ingreses de punta al régimen militar, ese régimen militar durísimo de carrera mar, cuerpo tierra, en la época que ahora sé que por los derechos humanos y todo eso no se hace más. Pero yo no sé si está cerca de decir tortura, ¿no? Porque decir ESMA y tortura hay una similitud, sí, que puede llegar a molestar porque yo fui militar. Pero bueno, la pasé horrible durante un año entero. Nos tomaban unos test ahí, los rendí todo mal para que me echaran. Y no me echaron, me mandaron de cocinero, por burro. Así que bueno, estudié la profesión de cocina ahí durante un año en la ESMA, mientras hacía carrera mar, cuerpo tierra todo el día, salto de rana, y aprender bien ese régimen para neutralizar lo más posible el cerebro, la cabeza, ¿no? Que vos quedes 100% disponible para ellos, para las... Y eso era ya con la época democrática. Sí, en 1984, había terminado hacía muy poco. Hacía poco. Las glorias pasadas estaban muy presentes, porque cuando salgo de la ESMA, que ahí nos moríamos de hambre, la pasábamos muy mal en todos los aspectos. Teníamos hambre todo el día, estábamos muy flacos, pasábamos el tiempo haciendo carrera mar, cuerpo tierra. Estudiamos la profesión de cocina y de ahí me mandaron a un buque, ya de cocinero, un buque que se llamaba BDT, o sea, buque de desembarco de tanques, Cabo San Antonio. Que es un buque que tiene unas compuertas que se abren, que es el primero que llegó a las Malvinas. Ajá. Donde Giovachino se bajó y se hizo más o menos el valiente, y el capitán Giovachino, sí, me acuerdo, se bajó del Cabo San Antonio y lo mataron por hacer, no sé cómo fue, bien la historia. Yo la cuento resumida y fácil. Sí.
Esa historia estaba ahí en el buque. Y bueno, ahí estuve 4 años hasta que... Y hacían y recorrían la costa. Con Hacíamos el buque. patrullaje. Una sola vez estuvimos en la zona de exclusión en el año 88, que Alfonsín había pedido a toda la flota marina que fuera a la zona de exclusión porque la Real Marina Inglesa había ido a hacer prácticas de tiro y había llegado un montón de buques, entonces se alertó y estuvimos ahí, pasaban los Sea Harrier. ¿Hasta qué edad te estuviste? ¿Te hiciste Estuve de toda los la 15 a los secundaria? 20, 5 años. O sea que pasaste la etapa de la secundaria y demás, estuviste ahí un par de años. Sí, hasta perdí los toda 20 mi años. adolescencia, digamos, y mientras estaba ahí adentro, en el 85 me quedé, o sea, en el 84 estuve en la EMA, en el 85 estuve sin hacer mucho, salvo adaptarme al régimen militar y a las costumbres militares, que no era que lo sabía que lo estaba haciendo, pero estaba muy enojado con todo, muy resentido, y al año siguiente un amigo me dice, un compañero, un camarada, me dice, estamos haciendo la secundaria, nos estamos juntando un grupo, ¿por qué no venís? Así que bueno, empecé la secundaria en una escuela de Punta Alta, adentro de la base naval, la base naval de Puerto Belgrano depende mucho de la ciudad, y la ciudad depende mucho de la base, dependía. Es una base modelo, es la base más grande de toda Latinoamérica. Y Está hecha pelota ahora, che, según me dijeron. ¿y eras buen cocinero? En el primer año, en el 85 no, fui muy malo porque estaba, como te digo, estaba medio renegado así, incluso tuve la foja de servicios muy baja, como que casi no haciendo por eso. Y al año siguiente sí, empecé a cocinar, le empecé a tomar el gusto y en el 88, cuando me fui, a fines del 88, estábamos cocinando re bien. Me había empezado a gustar incluso. Estábamos cocinando porque éramos un montón, un grupo grande de cocineros, cocinábamos durante todos los días para 200 personas. Y cuando salíamos a navegar, se que embarcaban todos los infantes de marina para ir a Península Valdés, donde había un campo para practicar, ahí se hacían o a Ushuaia o a Río Gallegos, a Puerto Deseado, íbamos a todos esos puertos. Y no sé qué te estaba diciendo. Bueno, y ahí cocinaba. Cocinaba bien, Ah, ya mira. cocinábamos de 500 a 800 personas. Era Un montón. mucho trabajo. Era 6-7 bolsas de papas por día, 6-7 bolsas de cebolla, morrones, cascas enteras de morrones. El último año yo ya sabía cuánta cantidad de hombres ingresarían. Por ejemplo, decían, hay 800. Bueno, entonces yo le decía, no, con estas 4 cajas de morrones no nos alcanza. Tenemos que comprar. Yo ya daba órdenes, ya tenía algún cargo de cabo Tenía segundo. una experticia sobre el tema. Sí, había tenido un conocimiento, había hecho conocimiento, porque ¿qué pasaba? Había mucha corrupción adentro. Cuando venían los camiones que dejaban la comida, quedaba ahí abajo y alguien siempre manoteaba alguna cosa. Entonces nos cuidábamos mucho de eso, porque o sea, no es únicamente la corrupción argentina a los políticos. No, Todos no. somos corruptos por alguna cosa. Siempre algo vamos a hacer. Vamos a enganchar la luz, vamos a ver de qué forma no podemos pagar el gas. Los argentinos tienen, algunos, no todos. Como una estructuralmente. Estructuralmente estamos organizados de eso y lo hemos naturalizado demasiado. Por eso están pasando cosas hoy donde parece que ya estamos inmunizados a todo y estamos así, panza arriba, mientras el país se deshace, ¿no? Ujú. Y bueno, en todas las estructuras e instituciones tan enormes, donde el régimen militar, esto y aquello y lo otro, también pasaban cosas tremendas, ¿viste? De ese tipo. ¿Y la escritura? La escritura siempre estuvo ahí latente, siempre, desde muy chico. Cuando digo escritura van como de la mano. Escritura y lectura. Y observación, la capacidad de observación en especial, que es algo que yo mismo me adjudico y me caracterizo por la curiosidad y la observación, de charlar con todo el mundo, de escuchar, de ver de qué trabajás, nutrirte constantemente de conocimiento que te sirve después para un libro, como mi último libro, que tiene constantes movimientos por ejemplo, los personajes siempre están haciendo algo. Para mí siempre el hacer es determinante para mí no existe un personaje que no esté haciendo algo. ¿De qué laburar? No puedo concebir eso. Y ahí hay un argumento. Ujú. Y te preguntaba, escritura, lectura. Recordaba hoy y escuché la charla que tuvimos en el programa anterior, en Tres Corazonadas, en agosto del 2022, 4 años atrás, y ahí escuché que decías, debe ser tu mamá, que compraba las colecciones Villiquen. Sí.
y otras colecciones. Así es, sí. Esto fue antes de la secundaria, antes de la... Mucho antes, sí, sí. o sea, que ya estaba la lectura ahí, porque era la época... A lo mejor la gente hoy ya perdió esa noción, ¿no? Pero yo tengo el registro de las colecciones, las enciclopedias. En mi casa se compraban muchas cosas así que venían por fascículos. La colección Robin Hood, la colección Villiquen, etcétera, etcétera. Selecciones. Digamos, todas lecturas de que estaban permanentemente en papel en las casas. En una casa de nivel medio, digamos, sin que sea selectiva la posibilidad de la lectura, ¿no? Claro. Sí, la colección Villiquen era para la clase media y el que tenía el Rey de Verdijes era el Piripipí, ¿viste? O sea, me acuerdo haber tenido un Rey de que la revista era una cosa, ¿viste? Un objeto muy, muy lindo. Y la primera vez que la leí me decepcionó porque eran aburridísimos, ¿viste? Parecía todo así muy como que de fondo siempre había algo que tuviera que ver con alguna religión, siempre me pareció eso. Pero sí, empecé con la colección Villiquen, después con mi hermano no nos podemos acordar de una colección de aventura de 4 personajes o 5 que viajaban al futuro o al pasado. Ajá. No podemos acordarnos quiénes eran los nombres, lo sacamos de la biblioteca del pueblo, de ahí de Saavedra. Y siempre de fondo la Tony, la Intervalo. Ah, claro. Sí, eso era tremendo. Que eran las revistas de cómics, digamos, Claro. de la época. Hasta que vino Que eran Fierro. Claro, que esa era nacional. Otro eran de la editorial Columba. Claro, y Dentro Atlántida. Atlántida, Columba. Una parte era de Atlántida y la otra de Columba. De paso digo, mira, dentro de un par de semanas va a estar Eduardo Rizzo, gran caricaturista de Leones, radicado en Rosario. Que Cliente de mi peluquería. Cliente de la peluquería, no lo sabía, que cumple los 15 años de la Crack Bam Boom. Así que viene 15 años ya. 15 años justamente, y que él trabajó, los primeros trabajos es en esas revistas. Claro, En esa él revista. arranca dibujando para Robin Hood, Con Robin, claro, el que en realidad era paraguayo, Robin Hood. uruguayo. Paraguayo. Ah, paraguayo era, yo lo Paraguayo. tenía uruguayo, mira. El hombre era paraguayo y Sí, tenía el sí. seudónimo de Robin Hood. Yo toda la vida pensé que era un tipo que era inglés. Claro, sí, todos pensamos que era alguien. Y No. cuando lo vi la primera vez, no hace mucho, hace 10 años atrás, un peticito de pelo, ¿viste? Sí. Con una gran... hizo una serie muy buena con Rizzo, El Ángel. Y después Rizzo también escribió para Fierro. Bueno, eso será motivo de un pequeños elementos dentro de 15 días cuando evoquemos los cómics y la historieta y los 15 años de ese evento tan importante para la ciudad, Sí. que es la Crack Bam Boom, que concita tanto interés, ¿no? Sí, hace un tiempo me cambió por un barbero, ¿viste? Pero nos seguimos hablando por teléfono, le mando un abrazo. Y lo cruzo por la calle porque él vive en el barrio de la peluquería mía. Entonces, asiduamente nos hablamos. ¿Y la escritura de trazo? ¿Cuándo empecé? ¿Dónde empezaste a escribir? ¿Escribías cuando casa. estabas en el buque? Sí, a veces. ¿Llevabas así un diario o algo? Como una especie de detalle de algunas personas que después lo perdí ese manuscrito. Era un cuaderno, esos bien berritas, ni siquiera el Rivadavia, de esos cuadernitos, ¿viste? Que vienen con un dibujito arriba, que no sé dónde fue parar porque a lo largo después de que salí de la Armada tuve unas 15, 16 mudanzas. Y en el medio hemos perdido cosas muy valiosas, ¿no? Con mis hermanos. Pero arranqué, sí, escribiendo de muy chiquito y contando mezclas de los animales, los insectos, hablando con las plantas, así, cosas como muy naturales, hasta que a los 11 años mi mamá se lleva el libro Las tumbas, de Enrique Medina. Claro. Y yo tenía 11. Y el libro arranca con una felatio arranca con una felatio. Ese es el anatomista. Arranca con la violación de un nene de 8 o 9 años a otro de 6. Y porque Medina es un autor Medina, sí. potente. Vos sabés que me enteré no hace mucho que Medina me nombra siempre leyó Determinación, mi primer libro, que está dentro de una tumba, ¿no? De las que él menciona. Y no sabía, la verdad que me honra mucho enterarme que Medina esté tan al tanto de lo que yo haga, ¿no? Que escribís. Porque lo nombro siempre, aparte, y él lo habrá escuchado que lo nombré. Y bueno, fue el cambio, ¿no? Fue un cambio rotundo, un libro muy duro, mucha cantidad de malas palabras, que
Si yo no hubiera entrado en una escuela militar, no sé, no tengo ni idea qué hubiera pasado, pero que hubiera empezado a escribir de mucho antes hubiera sido seguro. Estamos conversando, para los que nos escuchan por la radio, con Pablo Vigliardi, escritor, peluquero, gestor cultural de la ciudad de Rosario. Estamos en la parte histórica todavía. Y tuviste 10 mudanzas después que dejaste la Armada, siempre por la zona ahí de cercana a las grutas. No, nos fuimos, cuando salgo de la Armada decidimos con mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano, quedarnos, o sea, mi hermana y mi hermano estaban viviendo en Bahía Blanca estudiando carreras universitarias. Y me sumé, aparte a terminar la secundaria. Me quedé 2 años en Bahía para terminar la secundaria, en una EMPA, por supuesto. Trabajé en múltiples oficios, pero nos mudamos como 5 veces ahí dentro de Bahía Blanca. Y después me vine a Rosario, y en Rosario me 91. mudé. Sí, en el 91. En el 91 me mudé 7 veces en 5 años. Pero ya el cuadernito ese lo perdí en Bahía Blanca. ¿Cómo es el contacto con Rosario? ¿O cómo surge? ¿Por qué Rosario? A través de Susana Tealdi, ella llega a la peluquería estaba en su mejor momento acá en Rosario trabajando para los mejores en el año 91, y nos dice: miren chicos, yo estoy acostumbrada a peinarme todos los días y quisiera que después de la playa venir a lavarme la cabeza, aunque sea lavarme y secarme. ¿Cuánto me van a cobrar por todos los días? Ya se quedaba 1 semana y media, bueno, arreglamos un precio y me tocaba peinarla todos los días a mí, así que empezamos a hablar de libros. Le contaba lo que estaba leyendo, ya estabas leyendo pero a lo bestia, o sea, por todo el tiempo perdido, desde que salí de la Armada, mientras estuve viviendo en Bahía Blanca, hasta estar en las grutas, que entraba mucha cantidad de dinero en la peluquería, yo compraba libros, me iba. Y y le contaba sobre esto y le empecé a preguntar, a consultarla, porque ella estaba yendo al taller literario de Alma Maritano. Claro. Y bueno, y me contó lo que pasaba en Rosario. Le dije: qué bárbaro. Le digo: yo me voy a ir a La Plata a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Comunicación social, me interesa por esto, por esto. ¿Y no te interesa venirte a Rosario? Y se parás un par de días en mi casa y después. Y así fue. Me vine el 12 de febrero del 91. Paré como dijimos. Estuve 15, 20 días. Y después me dice: ¿por qué no te quedas un tiempito más? Ahorrás plata y después. 35 años ya. 35 años, sí. 35 años. Le debo la vida a Susana. Digo. No dejo de repetírselo porque ella va cada 15, 20 días a la peluquería. Hacemos asado. Ahí me quedó algo en el medio que no dijiste, que debe ser en la etapa de Bahía Blanca. ¿Cuándo estudiaste peluquería? En Bahía Blanca. En esos años que estás con tu En el hermano. año 90, en el año 89. En el año 89 estudié peluquería. Y apenas me recibí, mi profesora me dijo: mira, mi marido abrió, el marido y la profesora eran peluqueros ambos. Y el marido era medio vagoneta. Entonces ella me dice: mira, mi marido se levanta a las 12, 1 del mediodía y va a la peluquería. ¿Por qué no cubrís esa mañana? Ajá. Así que empecé a trabajar ahí. Mira, acá escritores pasaron muchos, pero peluqueros ninguno. Peluqueros ninguno. Y, digamos, la pregunta, esto también he leído por ahí, que vos decís que sos un peluquero especial en cuanto a tu manera de cortar y en cuanto a cómo te posicionás frente al corte de cabello, y que tratás de no ser mecánico en el corte de cabello y demás, ¿no? Eso creo que en El Labón, me parece, o en algún otro reportaje que te hicieron hace poco. Digamos, ¿cómo hace un peluquero? Yo fui ¿cómo hace un peluquero para cortar bien el pelo? Y agarra la tijera y el Para peine. mí hay una técnica, hay un corte, se mide la cabeza, se mide, no sé, hay algo así. Bueno, Es una duda que, viste cuando vos estás en otro mundo profesional y siempre es como el mecánico, el odontólogo, viste, vos decís, hay una expertise que te parece absolutamente lejano. Pero bueno, debe haber algún secreto peluqueril. Si lo hay, la verdad que no tengo ni idea. Pero que no se enteren la gente que va a la peluquería. Mira, siempre fui muy intuitivo en todo, tanto en la literatura como en la peluquería. Bueno, primero en la peluquería. Y a mí me agota siempre los lugares comunes. Me cansa ver, por ejemplo, hay una toma para empezar a cortar el cabello, que es, viste, el peine y el coso, y el cepillo, el peine y la tijera. Todo el mundo hace lo mismo. Y a mí me molesta todo. No. Me pone loco ese tipo de cosas. Entonces empiezo siempre por un lado distinto. Y el que me lo hizo ver fue el referí Claudio Martín.
Que el primer cuento del anteúltimo libro, Al pie del sillón, arranca con eso, por mi modo. O sea, por ahí empiezo con la máquina acá, por ahí empiezo allá, por ahí te dejo una patilla más larga que la otra. Nunca, soy completamente irregular. ¿Y él que te dijo? No, nunca me he cortado dos No, veces se ponía igual. loco, porque él es el referí, ¿viste? Y aparte él es metódico, él en sí es metódico. La norma. Claro. Y aparte vos lo escuchaste hablar. Sí, sí. La gente que lo conoce, Claudio Martín, es un tipo muy imponente. Entonces, escúchame, peluquero. ¿Viste? Con esa voz así de cigarrillo. Tiene un personaje para describirlo en un libro, un personaje hermoso. Porque aparte tiene mucha calle, fue taxista. Taxista también. Trabajó en La Favorita, un tipo que tiene una calle, ¿viste? Me encanta ese tipo de personas porque te sentís como en casa hablando con ellos, ¿viste? Hay una identidad, lo que hemos vivido en la calle, lo que hemos pasado algunos momentos difíciles, nos identifica y nos queremos muchísimo. Ahora él saca el auto todos los días por La Paz, a la vuelta de su casa, y yo paso por La Paz en bici. Así que todas las mañanas le grito. También lo ves ahí. Y él me grita peluquero, etcétera, puntos. Y yo le grito referí de cuarta, cosas así siempre. Y acá en Rosario te venís a estudiar y trabajabas en una peluquería, viniste a estudiar comunicación. Vine a estudiar comunicación social. Trabajabas en una peluquería y a su vez tenías una peluquería nocturna o en Sí. horarios suplementarios, ¿no? Así en el horario que te quedaba del otro trabajo oficial, digamos. Claro, trabajé en 2 peluquerías mientras me mudaba. Trabajé en una peluquería que estaba en Pellegrini, en 9 de Julio y San Martín. Un tipo que se llamaba Pedro Manuel. No la pasé muy bien ahí. Y 9 meses después de estar trabajando, o sea, llegué a Rosario el 12 de febrero y el martes siguiente, o sea, un viernes, y martes siguiente estaba trabajando en esa peluquería. Tuve mucha suerte porque Susana lo conocía, este flaco. Y bueno, un tipo pagaba poco, ¿viste? No quiero hablar mal de él porque fue bastante generoso, pero no me alcanzaba con lo que me pagaba porque pagaba el alquiler, los gastos centrales y me moría de hambre el resto del mes. De hecho, la pasé muy mal porque en un momento fui a esos restaurantes que estaban ahí cerca del monumento. Sí. Bueno, una noche no daba más de hambre y fui a sacar comida de la gente que terminaba de comer, cosas así. Y ahí me dejo de trabajar con él y empiezo a vender servicios de sepelio con sepultura a perpetuidad para Siva. Sí, va. La empresa esta de sepelios. Bueno, trabajé todo el verano ahí y volví a la peluquería para no irme nunca más. Entré a trabajar en Pellegrini, en Necochea, con un tipo que se llamaba Eduardo Velardes, que murió mucho tiempo después. Bueno, no mucho tiempo después. Y ahí, bueno, el tipo era muy buen tipo, nos pagaba muy bien y empecé a ahorrar y me alquilé una casa con un garage y entonces trabajaba todo el día en la peluquería de él y de las 8 de la noche hasta las 11 trabajaba en la mía para empezar a tener clientas. Y las adquirí enseguida se empezó a llenar y cuando logré tener más de 2 clientas por día me generaba el alquiler de la casa esa. Y empecé a trabajar. O sea que la semana pasada, aprovechando las ocasiones, estuve en Salta. Y nos llamaba la atención porque hacíamos siempre más o menos el mismo recorrido del hotel a algún lugar del centro para comer. Y hay como una cuadra en Caseros, que es una calle que después se vuelve en principal, donde está el Cabildo y donde hay una peatonal. En Caseros había en 2 cuadras por lo menos 8 peluquerías. Y pasamos 8:30, 9:30 de la noche y estaban con mucha gente. Después nos dimos cuenta, después de días de observaciones, que daban cursos de formación para peluqueros. Entonces no era que tenían todos los clientes, sino que se ve que iban a practicar y se ve que llevaban a algún amigo o algún pariente para practicar. Y pasaba a veces a las 10:30, 11 de la noche y estaban cortando el pelo. Claro, pero los primeros días digo, ¿cómo trabajan hasta tan tarde esta peluquería? No, y era que eran cursos de formación para Sí, futuros peluqueros y demás. Igual en estos tiempos de crisis como este y como el que ya vimos en el 2000, 2001, empiezan a sobrar los peluqueros y los kiosqueros y los verduleros. Porque el montonazo de gente se queda sin trabajo. Claro. Lo del 2000 fue peor que ahora. Porque en el 2000 yo cobraba 5 pesos el corte y empezaron a aparecer tipos que cobraban 3 pesos. Sí, bueno, vienen. Y vos tenés que bajar el precio, ¿ves? Empezar a bajar. Pero bueno, yo no estaba alejado en esa época. Ahora sí estoy un poco lejos de todo eso. Y ya en esa primer peluquería propia había libros. Sí. Ya había un germen
¿Te acordás dónde estaba esa primera peluquería? ¿En qué lugar? Sí, en Virasoro 1580. Virasoro entre Roca y Paraguay. Ah, en la zona Hospitales. Del barrio Hospitales, sí, sí. Claro, ahí muy cerca del Vilela. Es que ya atendía a todas las enfermeras de Claro. ambos, del Vilela, del italiano, de Clemente Álvarez, que estaba también ahí. Claro. ¿Cómo es? Estaba el Tribunal de Faltas en su momento. Claro, ahí. donde está ahora, claro. Donde El hoy Tribunal está de el Falta Centro de está Justicia Penal. Claro, que ahí está ahora el Olga Cossettini, el Instituto Claro. Olga Cossettini. Ahí, en esa zona fue donde arrancaste. Sí, muchas enfermeras, las enfermeras, y también estaba el Hotel Austral. Que era Un hotel telo. por horas. Claro, y las chicas que trabajan ahí, las mucamas que limpian, tenían un sueldazo. Un sueldazo. Si nosotros le cobramos 1 millón, ellas cobraban 2. Otra época. Se lo gastaba, sí, se gastaban mucho en la peluquería. Mirá. Eran como 6 o 7, iban todas. Y eso que no se las ve. Sí, no existen, son invisibles. Son chicas invisibles que trabajan mucho, hacen un trabajo insalubre y por eso le pagan ese sueldo, o sea, por trabajo insalubre. Creo que no, tiene otro nombre. Sí, pero debe ser código. alguna En la Armada era calificación. 218 el código. Y ya había libros en calle Virasoro. Sí, voy yo, seguí estudiando estudiando un año más y cuando cerraba la peluquería a las 11, venían mis amigos a la facultad y estudiábamos hasta las 2, 3 de la mañana, con mi señora y mi hijita recién nacida, que jugaba ahí entre nosotros, la nena, que hoy tiene 33 años. Y uno de ellos, que el más platudo, tenía, o sea, todos estudiamos con apuntes. Ujú. Estábamos estudiando Saussure. Y uno de ellos deja el libro de Saussure. Queda ahí en los dressoirs de la peluquería. Eran 2. Y una clienta me dice, ¿vos de dónde sacaste? Porque yo era el peluquero, un peluquero de barrio que cobraba barato, lo que menos te imaginás, viste, que iba a estar estudiando, un tipo. Y no, este libro sea así. Y quedó. El libro quedó hasta que desapareció un día. Y después hubo otros. Después yo me había entusiasmado mucho con Dostoyevsky y con Jorge Amado. Ajá. Y cayeron de casualidad. Mi señora tenía 2 o 3. Yo tenía esos 6 o 7. Tenía uno de Karl Marx. Uno de. Una lectura que parece alejada de la peluquería. Sí, tenía El Príncipe. Sí. Ah. El Príncipe de Dostoyevsky, que lo leí 2 o 3 veces porque aparte no tenía otros más. Y la colección del Página 12, que la fui comprando en esa época. Y después, bueno, me empezó a entrar dinero rápido, se cobraba todo en efectivo y me hice una biblioteca, pero estaban siempre los libros, los empecé a dejar ahí. Después me mudé a Virasoro 1637, o sea, 2 años en Virasoro 1580, otros 2 años ahí, en Virasoro 1637, ya no hubo tantos libros. Había mucho trabajo en Presidente Roca, después fui a Presidente Roca entre Ocampo y 27. ¿De qué año estamos hablando ahí? Desde el 93 hasta el 97 que me fui a Presidente Roca, ahí estuve 9 años. Y a lo último, a partir del 2003, empecé a acomodar libros de vuelta. Determinación. ¿Cuándo comienza a gestarse En esos el primer libro, ¿no? Cuando Porque empiezo- es posterior en la edición. Claro, cuando empiezo el taller literario con Alma Maritano en el 98, descubro que la gente, había gente muy amable, estaba Mario Perone, había unos escritores ahí, Sandra Siemens, que es una escritora muy, muy conocida hoy, y otros más, un grupo muy lindo. Estaba Gustavo Salut, un eximio jugador de tenis, que es uno de los que más me entusiasmó, al primero que leí el manuscrito de Terminación. ¡Oh, loco! Y bueno, llevé el primer capítulo, que era un cuento, y me dice, Alma, con esto tenés que hacer una novela. Ah. Y empecé en el 99, la empecé. Y la terminé en el 2011. Y la editaron en el 2013. En el 2013, sí, el Ombú Bonsai, que estaba Nico Mansi, Rafael Claro. Castillo. Vino Nico a principios de este año y hablábamos justamente de sus editoriales que tenían una edición de tapa muy especial. Sí, ellos trabajaban el modelo artesanal. A mí me hicieron uno industrial porque tenía 430 páginas, entonces Claro. hicimos algo más rápido de salida. Hay capítulo aparte, lo de Nico, lo que está haciendo ahora es muy, muy interesante. Trabaja muy, muy bien, hace unos libros hermosos.
ahí en la editorial de la UNR, en una colección con Fingere, Sí. que es... Ahí la arrancó en esa y después fue director de editorial Sí, ahora y en Casa Grande. Casa Grande, claro, tiene ahí su alternativa para Sí. divertirse un poco. Sí, hablamos. Fue el segundo o tercer programa de este año, justamente vino Nicolás acá. Así que Determinación tiene una cuestión autobiográfica más fuerte, ¿no? Claro, es mi paso por la Armada. En los capítulos, o sea, por el paso del tiempo van los capítulos. Es una novela de aprendizaje, va increyendo. Arranca muy despacio y en la mitad de la novela te las querés morfar, produce mucho entusiasmo. Me costó muchísimo, por eso me llevó tantos años. Y aparte el tiempo, en esa época mis hijas eran chiquitas, trabajaba muchísima cantidad de horas. Y también el servicio de remis que cumple uno como padre. Sí. Entonces por ahí hubo un año entero que la abandoné, después la seguí, después empecé con El Santo de Saco Viejo, las trabajé a las dos a la vez. Pero son muy distintas en su... Sí, no tiene nada que ver ni una con la otra. digamos, tienen... Ni siquiera autobiográfico, El Santo No. de Saco Viejo no tiene nada que ver. O sea, Es un detective, ahí tenés una cosa... es un detective que sale a buscar a un personaje que se robó el crucifijo de oro de Seferino. Resulta que parece ser que el personaje no solamente no lo robó, sino que parece ser que lo mataron. Todo esto, vayan y compren el libro para ver de qué se trata. no decimos Pero el más. tipo habla, o sea, el detective, esta primera persona, que se llama Trayen Nilleo, o sea, usa todos los nombres y apellidos tehuelches de la zona. Y Trayen Nilleo es alertado a través de sueños. O sea, a través de sueños va a descubrir el enigma del policial. El tema de los sueños nos va a vincular en algún momento muy próximo con el Sí. último libro. Todos los libros, o sea, Determinación tiene un sueño recurrente donde el personaje, cada vez que sufre un golpe traumático, hay mucha violencia en Determinación y por ahí lo fajan a este personaje, a Diego Lamas. Y entonces cuando se queda dormido sueña que vuelve a San Antonio Este. El tercero, que es el que mostré al principio, que es REM, paradojalmente, justamente atrás, hoy cuando lo agarré para volver a mirar unas cosas, dice, tiene unas preguntas, y dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños son. Monólogo de Segismundo, La vida es sueño, Calderón de la Barca. Y eso era como una intro, me pareció muy apropiado para saltar. Saltamos un libro, saltamos el de... Es del Barça, Calderón. Claro. Saltamos el libro de la peluquería y venimos hasta el 2026 con Algo nos salvará. Yo también me quedé, cuando escucho el título, acá hay una afirmación. Yo me la hice varias veces en forma de pregunta, ¿no? ¿Algo nos salvará? Maybe. ¿A vos qué te salvó? Puedo pensarlo, puedo suponerlo. La pero resiliencia. A mí me salvó estar casado con la mejor compañera que me haya tocado en mi vida. Que me ayudó muchísimo a eliminar toda aquella violencia que traía y resentimiento que traía de la Armada, de lo mal que la pasé después de haber salido de la Armada. ¿Se conocieron acá? Nos conocimos acá, sí, vendiendo servicios de sepelio con sepultura a Qué perpetuidad. buen vendedor que eras. Descubrí un talento que me gustaba vender mucho. Aún hoy sigo vendiendo servicios y productos. Y ¿qué te iba a decir? No, te preguntaba qué era lo que te había salvado. ¿Qué era lo que te había salvado? Me salvó la familia, tener una familia. Vengo de una familia muy dispar, de una violencia de género muy grande de parte de mi viejo, un poco también de mi mamá. Eran 3 hermanos muy distanciados entre sí, viviendo juntos por la casualidad. Y bueno, y poco a poco con mi compañera conocí una familia, su familia, que era una gente feliz. Y ahí me armé. Ahí me armé como persona, digamos.
Y algo nos salvará viene de una casualidad. Viene acorde a la situación actual, ¿no? De cómo estamos siendo gobernados, de toda la violencia que hay. Pero se trata de un cuento que está a mitad de camino del libro, sobre una familia china que está en espera de que lleguen las hordas de Mao. O sea que las hordas, viste, cuando llega Mao, todas las hordas van poco a poco invadiendo China o algo así. Pero este personaje, que cuenta en primera persona, es un personaje en el que yo, supuestamente, escritor, entro, dormido, me duermo, viajo por el éter y entro en ese mundo chino y en esa época. Entonces estoy ahí, parece ser que tengo una mujer, que tengo una hija, y que se empieza a juntar una determinada cantidad de personajes. Unos huyen, otros se quedan. Este tipo, que es un hombre mayor, tiene un montón de yuanes ahorrados. Le dice a la mujer, tenemos los yuanes ahorrados, ¿qué hacemos con esto? Y se quedan. Y a lo último dice, algo nos salvará. Y Susana Ibáñez, con quien hice la clínica de obra para definir el libro, para buscar errores, para limpiarlo de detalles excesivos, me dice, este final va a dar para un título. Y bueno, y le dije que tenía razón y quedó. Y la verdad fue una pegada. Acá está el texto de Susana Ibáñez justamente en la contratapa de Sí, Algo es determinante, ¿no? es un texto hermoso. Y hay además una crítica literaria Un excelente, análisis, un sí. análisis literario en el litoral de Santa Fe, Sí. que es realmente muy recomendable en la lectura, muy profundo, muy interesante. Sobre Algo nos salvará, contanos, ¿cuántos cuentos tenías vinculados con sueños? ¿Te levantabas a la mañana y escribís en ayuna, lo escribís rápidamente? Tenían casi todos esta cosa del cuento, es decir, del comienzo, del nudo, de un desenlace. Y uno ya es escritor y cuando lo empezás a escribir lo armás. O sea, tenés una anécdota argumental para escribirlo. Soñaste, qué sé yo, con este vaso, con el micrófono y lo vas agendando, ¿no? Y por eso el micrófono habló mejor. Y entonces, a partir del 2005, 2006, empecé a anotar los sueños. Los empecé a anotar en manuscritos. Porque estamos hablando hace 20 años. 20 años atrás, sí, cuando todavía no, viste, uno trabajaba manual, en forma manual. Claro. Cognitivamente mejor, dirían las maestras. Y entonces, bueno, un día dije, tengo que hacer algo con esto, e hice REM, el primer libro, que es para mí es un libro que no volvería a publicar porque no me convence, porque se notan mucho las costuras, se nota mucho el lado de la vigilia y el lado del sueño. Entonces está muy mezclado y bueno, de haber una segunda edición, lo trabajaría muchísimo para que se entienda mejor. Y este es lo que yo quería que pasara, ¿no? De una reunión, o sea, reuní 70 cuentos, 70 sueños, con los que hice 70 relatos y cuentos. Entonces empezamos a descubrir, cuando le envío el libro a Susana, que había terminado los 70 cuentos, según yo los tenía completamente terminados. Y me dice Susana, pero esto es una locura. Me dice, bueno, puedo escribir, publicar un libro de 70 cuentos. Puede ser 3 libros. Le digo, sí, lo tenía en mente que no se podía hacer. Por ejemplo, REM tiene 36 cuentos, es una locura. Hoy es mucho para cómo funciona hoy la literatura. Hay gente que lo sigue haciendo todavía, pero enviar un libro de 500 páginas, Claro. no sé cuánto puede llegar a servir o no, según mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, encontramos que en hay un hilo conductor con un doble cuántico. O sea, esa es la pregunta que viene ahora. ¿Qué es el doble cuántico? Para el que está escuchándonos desatento, que va en el auto y te escucha ahora y dice, ¿qué es el doble cuántico? es tu ángel de la guarda. Es el tipo que está, el tipo o tipa, ¿no? En estado femenino o masculino, que está en un espacio del éter al lado tuyo cuidándote. Por lo menos en el libro. O sea, nosotros con Beatriz Viñoli, hemos hecho enormes investigaciones. Después de que sale REM, Beatriz enloquece con todo este asunto a partir de 2018
y empieza a investigar, investigar, investigar. Me dice, no, esto es lo que hiciste. Yo, para colmo, es el único libro, REM, el único libro, y bueno, y algo nos salvará, son los únicos libros que no corrijo con ella. Ajá. Mira. Porque somos muy, muy amigos, estamos muy viciados ambos de nosotros, pasamos todo el día juntos, va mucho a casa, somos hermanos. Y ya hay una parte donde no puede corregirme más. Y entonces arranca, ¿no? Con esto, y de ahí en adelante empieza toda la movida de ella al respecto de todos los talleres y todo eso parten de REM. Los talleres de sueños. Cuando Sí. ella estuvo acá hace 2 años, justamente el último tema del que abordamos era esta particularidad, porque estaba por dar uno de los talleres de sueños. Claro, el otro día cuando presentamos este libro, ella se paró y dijo, todo esto empieza con Pablo, no piensen que lo inicié yo, ¿viste? Y yo me pegué una grandada bárbara. Imagínate que Beatriz diga que nuestro premio nacional de poesía, una de las escritoras más importantes de nuestro país, diga que arranca con una idea mía, es genial, ¿viste? Que yo no me la atribuyo, sino que un trabajo que hicimos juntos mucha cantidad de tiempo para que resultara esto. Yo no formo parte de sus talleres, ni sé muy bien lo que hace, pero me los explica y me cuenta, y la gente sale encantada de ahí, ¿sabes? Y entonces, bueno, Yo tengo un amigo, por ejemplo, que solemos tomar café juntos, con fotógrafo, abogado, Mario Laus, y él Marito. me cuenta sueños como si fueran cuentos. Yo dije, vos tenés que hacer el taller de sueños con Beatriz. y sí, ¿en qué está esperando? ¿No fue nunca? No fue Ahí lo todavía. Pero él me dice, no sabes lo que soñé ayer. Y me pasa un detalle así, bastante parecido a lo que contaba. Estuve en la guerra de Prus, qué sé yo. Así, crucé los Alpes. Mucha gente hace eso, sí. Tienen el sueño, lo escriben o no lo escriben y te lo cuentan, pero no hacen nada. Y yo, hace algo. Claro. Y el doble cuántico es este que viene caminando con nosotros no lo vemos. Tal cual como se ve en la foto, o sea, en el libro. La idea parte del castillo de Kafka. O sea, lo del castillo de Kafka es una cábala que tiene que ver con que nosotros estamos despegados de nuestra alma, constantemente, siempre. Estamos completamente despegados, no estamos en comunión con nuestra propia alma. Entonces, para él, el castillo es el alma. Por eso es que no llega nunca. Uh-huh. Y me pareció una cosa hermosa. Está en un prólogo de Kafka. Y yo ese prólogo lo creo haberlo leído unas 40, 50 veces. Sobre la cábala, el judaísmo. Y a partir de eso y de todo lo que leía Kafka antes de hacer REM, está esa base muy, muy sólida para trabajar Algo nos salvará. Entonces esa alma es el doble cuántico. O sea, esa cosa que está ahí, que aparece para ayudarte. En casi todos los cuentos aparece, de Algo nos salvará, aparece. Claro, porque hay Y escenas hablan. que van, que están en París o que están, digamos, en distintos sí. lugares, en distintas geografías van aconteciendo los cuentos. Y bueno, se dan las situaciones y ahí está la aparición. Los sueños reales son eso, me encuentro a veces en muchos países. Últimamente estuve en China de vuelta, en los sueños que tuve estos últimos días. En Francia, me encuentro en Europa. El libro que viene, que está casi terminado, que no sé que no sé cómo se va a llamar. No importa. Ya Susana me va. Hoy, por ejemplo, estuvimos 4 horas trabajando con Susana. Ella trabajamos en el Drive. Me deja todas las consignas. Fíjate que esto está, corregilo. Me sugiere y vamos trabajándolo. Estamos avanzando. Lo considero mucho más profundo incluso que Algo nos salvará. Me parece incluso más jugado. Hay personajes muy, muy distintos. Acá son casi todos humanos. En el que viene hay animales que hablan con personas. Y los animales no son animales, son una mezcla de humano con guanaco, con calandria, que es el primer cuento, donde una especie de animal híbrido está de novio con una paloma, viven adentro de una caja en una terraza. Y lo que hacen es cuidar las terrazas de todo el pueblo, de todo San Antonio Este, llevándole arena y dejando todo como una mesa de billar. Eso es lo que hace ese animal. Y la paloma lo cuida, lo protege. Y sería una especie de doble cuántico y del otro, ¿no? no va a existir el doble cuántico en esto. No, está bien.
Acá, por eso lo que hicimos fue eso, separar todos los cuentos que estaban con el doble cuántico para un libro y ahora todos los cuentos de híbridos y de sanadores. Hay personajes que sanan, hay brujos, hay un poco de maldad humana muy, muy, muy puesta en escena en el que viene, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que estoy haciendo. Tengo una propuesta editorial, por suerte, para el año que viene, así que lo estoy trabajando muy, muy tranquilo, sin ningún apuro. Algo nos salvará fue editado este año por Homo Sapiens, lo pueden conseguir ahí en Sarmiento 825, una gran tarea editorial. Nos queda juntar un punto más, porque bueno, vinimos por el lado de la historia, vinimos por el lado de lo personal, de la literatura, de la peluquería. Estaban los libros, nos fuimos por el lado de los libros propios de tus obras, de tus 5 libros editados. Pero claro, el que está mirando y que entra ahora dice bibliotecario peluqueril. ¿Qué tiene que ver la biblioteca? Bueno, porque hay una historia que tiene que ver con esa ampliación de la cantidad de libros para quien pase por Cuidamos tu Cabello, por calle Riobamba, antes de llegar a calle Corrientes, ahí a mano izquierda. Ahora está ploteado, no se ve para adentro. Cuando hicimos el programa se veía la calle. Sí. Pero ahora está ploteado con publicidad, así que no se ve tanto para adentro. Pero quien ingresa ahí enseguida va a encontrar con inmensas bibliotecas, porque hay una costumbre de, por lo menos de los autores rosarinos y de algunos que no son rosarinos, de editar libro y llevarlo para que un ejemplar esté presente ahí en la biblioteca, donde se hacen tertulias los sábados y donde además ya funciona, porque vi los otros días la charla sobre inteligencia artificial, sí, que vino Joshua Meirowitz. Ayúdame con la pronunciación, que estuvieron hablando, que es de estadounidense. Un investigador estadounidense de New Hampshire, que ahora vive en Nueva York, que investiga las comunicaciones en especial. Tiene un libro, que ya me olvidé cómo se llama, y ya en febrero vino de una escapada y le hicimos una entrevista con Beatriz Viñoli. Y salió espectacular, pero quisimos hacer, ahora que volvió, porque vino para las jornadas que se hicieron en la Facultad de Humanidades y Artes, y lo llamamos de vuelta a la peluquería si quería venir, vino encantado, y ahí lo entrevistó Juan Aguzzi para Ciudadano, y ahora va a salió la nota ya en el Ciudadano, pero va a salir también el video con el que fue filmado. Sí, leí la nota del Ciudadano yo. Sí, un trabajo impresionante. La verdad que Juan no lo conocía como entrevistador. Nos conocíamos, nos hicimos muy, muy amigos, porque años atrás le hice una nota para el Mirador Provincial sobre un libro que había sacado de poesía, que es muy bueno el libro. Y ahí quedó una amistad muy linda. Y además sabe mucho de música. Sabe mucho de música, cine. De la música local, de cine, una persona que escribe poesía y además muy buen entrevistador. Sí, un alto conocimiento, aparte sabe hablar el idioma, entonces se entendieron muy bien con Joshua. ¿Y qué te quedó de saldo sobre el tema de inteligencia artificial, que ahora está tan... Es interesantísimo, porque saltó, por ejemplo, el reportero gráfico que lo estaba que estaba grabándolo, saltó la pregunta más interesante de la situación, porque dice, ¿qué puede decir don Joshua al respecto del Mundial? Que estaban las imágenes hechas con inteligencia artificial, ¿viste? Y bueno, ahí se armó una conversación muy, muy rica. Habíamos terminado la entrevista y después al final terminó la nota decantando más en eso que en todo lo que habíamos hablado de IA anteriormente. O sea, de todo lo que habían hablado Juan y Joshua. Así que fue una entrevista riquísima. Pero la anterior había sido más linda en costumbre, digamos, porque le hicimos comer las empanadas del entrerrianito. Ah, bueno. Y entonces Joshua quedó enloquecido. Claro, quedó enloquecido. Las probó a penita, viste, que despacito, estoy en Latinoamérica, no sé qué me van a dar acá. Y así, viste, opa, esto está buenísimo, viste, y se comió 4. O sea que... No 3. No 3, viste, 3 empanadas, no, al contrario. Así que, y bueno, lo de la Biblia peluqueril es voz populi, ¿no? Ya no me lo guardo más. Antes tenía un poco de resguardo porque mi perfil bajo a veces no me acompaña mucho para agrandarme o algo de eso, pero van escritores de todo el país, de Córdoba, de Buenos Aires, de Capital Federal, de Río Negro. Hay notas en La Nación, hay notas en Infobae. Sí. Que en Clarín. En Clarín.
El Clarín, como vos escribí en El Mirador, era un Sí, pariente ahí. No, pero fue una casualidad. Me llama Daniel Ulanowski. Me manda un mensaje por Instagram y me dice: Pablo, te estamos siguiendo, nos interesa mucho lo que vos haces en la peluquería, pero te necesitamos por una columna. Porque había estado leyendo todo lo que hacía y hablé más de mi pasado por la Armada y de cierta violencia familiar, que era de lo que se trataba la columna. Pero bueno, van todos los escritores y yo lo que hice fue hacer una apertura de 2 alas, una ala completa de biblioteca y una ala entera de sillones y espejos. Entonces, en la ala donde está, hay una foto, mira qué Ahí lindo tenemos pibe. algunas fotos, sí. Sí, esa es vieja, ahora está mucho más grande todo. En la ala primera están esas 2 mesitas que se ven, y en la otra ala, en la misma ala, hay 4 mesas, separadas por una columna, ¿no? Y invitamos a la clientela del barrio, que lo está empezando a hacer, a ir a leer, a usar la peluquería como biblioteca. Entonces, los sábados en especial, a partir de las 10, van 5 o 6 personas por sábado, que se sientan nada más que a leer. A leer. Y como traje la cafeterita esa de café de cápsula, se hacen un café, me pagan la cápsula. Leí anécdotas de chicos, de gente que pasa, de gente que busca a veces el libro para vender, gente carenciada que necesita a veces de esa posibilidad, de chicos que van, que fueron alguna vez a ver a la madre y se quedaron sorprendidos Sí. con la lectura. Sí. Bueno, eso sí. De esas anécdotas cotidianas que son las que valen y pesan, ¿no? Sí, de hecho, y también se hacen eventos culturales. De hecho, este sábado vamos a tener un evento muy especial, muy grosso, porque viene Andy Nachón. Sábado 18. Sábado 18, el sábado que viene. Viene Andy Nachón, que es una poeta muy grosa, que sacó una primera mención en el premio que ganó Beatriz, o sea, en el Premio Nacional de Poesía. Viene Gaby de Chico, que es una gran escritora, una gran poeta. Sonia Scarabelli y Juan Vitucci. Y una chica que no me acuerdo el nombre, con perdón de ella, que no la conozco personalmente, pero la quiero conocer y saludarla. Juan Vitucci es quien acaba de ganar el premio de la Fundación El Libro, dotado de 7 millones de pesos, que pertenece a la fundación de la Feria del Libro. Se lo entregaron en la feria. Justo el día que yo fui a firmar el libro, nos encontramos con él ahí. Con Juan nos hicimos muy, muy amigos hace 2 años atrás. En una feria del libro en Buenos Aires nos chocamos. ¿Y vos quién sos? Voy con Soy, yo soy de Rosario. A ver. Terminamos muy, muy amigos. Es canalla, por sobre todas las cosas. Y Juan va a leer también. ¿A qué hora es el sábado? A partir de las 8:30. 20:30. 20:30, sí. 20:30. Así que bueno, ahí está cómo funciona la peluquería, la biblioteca, como gestión cultural tan importante, un pulmón cultural para la ciudad de Rosario. Sí, darle la voz a un montón de escritores también para que vayan. También se los reseñan en redes sociales, porque no doy abasto con todo. Entonces llega un escritor, me deja su libro, lo reseño, una breve reseña, y lo envío a las redes sociales, y lo mira mucha gente. Mucha gente. Yo no sabía que lo miraba tanto. Ahora que se ven las vistas, o sea, antes te dabas cuenta cuando te clavaban el corazoncito, ahora ves las vistas y nunca baja de 5.000, ¿viste? Entonces me gusta eso porque hace que ese escritor sea conocido, logre el visibilizado interés de también. otras personas. Obviamente. Gracias, Pablo, por la charla, gracias por la conversación, por el tiempo, por esa tarea, por sos un rosarino más. Hecho y derecho. Hecho y derecho. No, muchas gracias por invitarme. Lean Algo nos salvará, lean los libros de Pablo, vayan a la peluquería, se cortan el pelo, o leen el libro, o conversan, o van a alguna de las actividades culturales. Pero bueno, es una experiencia para no perdérselo. Nosotros nos vamos a ir con música de Río Negro, de nuestro amigo bajista Gustavo Giannini. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 19 horas por plataforma Vox 88.3. Muchas gracias, chao, nos vemos.
Por más buena energía que le pongas, hoy es el típico día poronga en que todo malo sale y no queda mucho para brillar. Hoy fui hasta tu casa y no te encontré, quedé sin batería cuando te llamé. Se me rompió el cacharro una y otra vez, anduve caminando sin saber qué hacer. Día patético, de esos días que mejor olvidar. Día de mierda, hoy es un día de mierda. Somos dos gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista